Bueno, ahora sí vamos a iniciar esta mesa, que es la número 8 del programa y que se titula Cruces de Género. Vamos a tener tres ponencias. La primera, a cargo de Idalia Miroslava Rosado Chong. Voy a leer un breve CV de Idalia. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la USAL, con mención honorífica. Ha realizado estancias de investigación en Tokio, en Seúl, en Hankook University of Foreign Studies, ha asistido materias en la UNAM que tienen que ver con Asia, Pacífico, temas contemporáneos de Asia-Pacífico, etc. Así que bienvenida, Idalia. La presentación, mientras la cargan en la computadora, no. ¿Alguien tiene una USB que me preste la punta? Bueno, es una presentación muy interesante. Sí. Les voy a hacer el título, ¿no? ¿Está? Sí. ¿Cómo se llama el muchacho, no? Nicolás. Nicolás. La otra sí está. La otra presentación es Fernanda, ¿sí? ¿Sí? ¿Cambiamos? Bueno, cambiamos para optimizar el tiempo, perdón, entonces voy a presentar a las otras ponentes, que son Fernanda Carolina Valladares Pérez, que es licenciada en Ciencia Política con especialización en Relaciones Internacionales, actualmente magíster en Estudios Coreanos en la Universidad Central de Chile. Realizó estudios de especialización en Política, Economía y Cultura del Continente Asiático en la Universidad de Chile. Y Sabrina Lourdes Rodríguez Cheleu, es psicóloga clínica y magíster en estudios coreanos en la Universidad Central de Chile también. Es alumna tesista Fondesit en el marco del proyecto chileno asiático, bajo la supervisión de las doctoras Chino Choi, Carol Chang y María Monstrausi. Bueno, chicas, bienvenidas. La presentación tiene que ver con la percepción de la migración y su impacto psicológico en la adaptación de las familias multiculturales en Corea del Sur. Buenas tardes. Esta investigación se centra en los procesos de tesis que tienen muchas cosas en común, entonces quisimos realizar esta investigación en segundo plano que permite unir dos temas. Entonces, si puedes seguir la siguiente slide. Un poco de una problematización, una contextualización del proceso migratorio en Corea. Es que si uno se pone a investigar sobre Corea, puede ver dos procesos distintos de cómo ha sido la migración tanto de hombres como de mujeres. Entonces, la migración de hombres en una primera instancia se centró en temas de oportunidades laborales a partir de, no sé, el Industrial Training System o el después que se cambió por el Permit System. Pero si uno se va a ver cómo es la migración de las mujeres, y principalmente a fines de los 90 y principios de los 2000, va a encontrar que la gran mayoría de las mujeres migraban por cosas como matrimonios internacionales, donde venían mujeres principalmente del continente asiático, en una primera instancia, y llegaban a Corea y se casaban con hombres surcoreanos. Entonces, un poco de contexto para esto es que en Corea, especialmente en las zonas rurales, había un problema demográfico donde las mujeres surcoreanas habían empezado a migrar al sur. Entonces, las distintas organizaciones empezaron a ver que necesitaban atraer a mujeres extranjeras como una solución para poder combatir este problema demográfico. Entonces, ante esta migración, las mujeres empezaron a presentar distintas como dificultades para insertarse en la sociedad surcoreana. Dentro de estas dificultades, lo que se puede identificar en un rasgo bien general es temas como inserción laboral, adaptación y también respecto a
por ejemplo, el idioma, que también es un factor bien importante. La siguiente, por favor. Entonces, en esta investigación hay dos marcos bien importantes que van a nutrir. Uno, primero, son los acuerdos internacionales respecto a los derechos de las mujeres, y en segundo lugar, lo que es un proceso adaptativo. Entonces, quiero pasar esto bien rápido. Estos son tres, hay muchos más. Entonces, está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, pues la forma de discriminación contra la mujer, y también está la Declaración y Plataforma LGBT. Me gustaría enfatizar un poco sobre la segunda, que menciona sobre los derechos de las mujeres en zonas rurales, para que tenerlo en consideración respecto a los grupos que vamos a investigar, y también que es el mundo en donde se van a insertar uno de los casos que nosotros investigamos. La siguiente. Bueno, aquí mi compañera va a seguir un poco para explicarles lo que es la proceso de selección. Obviamente, el psicológico empieza por además de la adaptación que tiene que tener, sobre todo cuando ingresa, ¿verdad?, a una cultura nueva, y que por ende va a estar con varias dificultades a la vez. Por lo tanto, vamos a iniciar un poco por el proceso de la academia, ya se centra en la adaptación, en la acción y el efecto de adaptar o adaptarse. En este sentido, los procesos adaptativos van a referir a los mecanismos y los recursos psicológicos de la persona para poder insertarse lo mejor posible en este nuevo entorno en el cual ingresa. La siguiente cosa. Luego, nos vamos a estar con el planteamiento de Chua, donde dice que las personas suelen contar con recursos psicológicos suficientes, ya de por sí todos deberíamos poder adaptarnos los recursos. Obviamente, en la realidad no vamos a encontrar que no siempre es así, por diversas situaciones que obviamente nos van identificando por algo que vive en ese momento. Junto a las redes de apoyo y social que facilitan el comportamiento a estas dificultades cotidianas. Este proceso va a estar generalmente vinculado con la resiliencia, porque también muchas veces ya te dije un entorno no logra adaptarse, trae consecuencias altamente, complejas a nivel de salud mental. Y nosotros muchas veces usamos el término de resiliencia, que es la que también nos ayuda de alguna forma como a cambiar cierta perspectiva de las ciertos procesos. La siguiente, por favor. Ante esto, lo que fue la investigación es analizar cómo se configuran las condiciones de vida, la protección y adaptación de las mujeres migrantes en Corea del Sur a través de estudios laborales afectivos y contextos interculturales. La siguiente. Para esto tuvimos dos casos de investigación. Bien, entonces, estos son los dos casos de investigación que nosotros tomamos. El primero enfocado en Asia, que son los casos de las mujeres filipinas, que fueron los principales grupos que emigraron en un primer momento a Corea. Y para esto tomamos dos documentos de análisis. Uno que es un texto de la autora Min Young Kim, y el segundo es un reportaje que también trata sobre dos casos de mujeres filipinas de Tia Chong. Y en segundo lugar, tenemos una entrevista semiestructurada que se hizo a una mujer chilena que en Corea en este momento, que es ingeniera electrónica, y tiene distintos diplomados y posgrados sobre el misma área. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las esposas filipinas, respecto al primer texto que se estudió sobre, de Min Young Kim, se logran identificar 5 grandes temas, ¿ya? El primero es respecto a que ellas tenían una baja situación económica en Filipinas y también un bajo nivel educativo. Eso pasa en ambos casos de los que trata en este texto. En segundo lugar, es que una vez que ya se han encontrado con la Iglesia de la Unificación, que es una organización, por así decirlo, encargada como de estos matrimonios internacionales que lleva a cabo como bodas masivas, que esa es la fotografía que se puede ver ahí. Son bodas masivas de muchas personas.
cuando las mujeres se encuentran con esta iglesia, la iglesia como que les miente, las engaña respecto a la situación real y les plantea una situación muy idealizada, así como el hombre con el que tú te vas a ir a casar, tú te vas a casar y que vas a ir a vivir a Corea con él, tiene mucho dinero, etc. Como una situación muy perfecta. Y en tercer lugar, también se puede identificar que la iglesia también decía que ellos podían ser como ayudadas en caso de requerirlo estando en Corea, y cuando pasaba eso no ocurría y las dejaban solas. En cuarto lugar, tenían problemas familiares, problemas para insertarse bien con la suegra, y principalmente tenían choques. Y el quinto lugar es sobre la situación laboral, donde ellas no tenían, solo trabajaban en el campo generalmente porque migraban hacia las zonas rurales con sus esposos. Entonces no se podían desarrollar más profesionalmente. Y respecto al reportaje, es que también pasa por lo mismo, por la Iglesia de la Unificación, pero por ejemplo, uno de los casos, ella era profesora en Filipinas y pudo desarrollarse como profesora en Corea, también, pero en esta zona rural. Y el segundo caso, ella trabajaba en el campo en Filipinas y se siguió desarrollando lo mismo en Corea. ¿Ya? Y ahí en ese reportaje es un poco más, lo quiero categorizar como un poco más positivo, pero también hay que tener en cuenta que estamos revisando documentos secundarios, entonces no nos podemos quedar solamente con que es una de esas en la realidad. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ahora mi compañera va a seguir con el caso de la chica chilena. Bueno, a raíz de eso, obviamente, me preguntan qué pasa, cómo va con la parte latinoamericana. Y también viene ligado a un tema de mi tesis, porque mi tesis es analizando el proceso adaptativo de las culturales chileno-bolivianas. Entonces, realizamos la entrevista a una mujer. Ella nos menciona que ella lleva 4 meses aproximadamente en Corea. Ella migra de Australia a Corea. Nos centramos un poco en la entrevista, esta diferencia de cómo fue su proceso en Australia versus lo que ella comienza a vivenciar en Corea. Lamentablemente ella no tuvo una muy buena experiencia finalmente en Australia. Ella después de 2 años en una empresa de renombre internacional le ofreció quedar con ellos trabajando. Después del momento de tener que realizar un cambio de visa, la empresa le dijo. Entonces, para ella fue todo caos, es decir, ¿a dónde voy ahora? ¿A dónde vivo? Porque siento que todavía no quiero migrar a Chile. Y es muy y Corea, pero como ella vio ciertas cosas de Corea, le empezó a llamar mucho la atención la cultura, la gastronomía, y decide irse a Corea. ¿Qué es lo que ella no empieza a sacar más en conclusión? Ella siente que Corea es un país y una sociedad acogedora, está abierto a las oportunidades laborales, sí reconoce que está ella habla inglés, en español ella no habla coreano, y ha comenzado a estudiar coreano, y hoy en día ya ha podido identificar un poco más cuando la gente habla, cuando se van separando las palabras. Entonces ha sido un proceso lento para ella. Sí comenta mucho con respecto a la cultura política y jerarquía marcada, porque claro, ella ve el respeto, pero siente que igual a veces ese respeto genera acoso laboral o abuso de respeto, porque ella conversa con otras personas en donde se encuentra. En la actualidad, en Corea estaba como voluntariado en una hostal, y ella trabaja, por así decirlo, 1 hora aproximadamente, en donde las personas, los voluntariados que están ahí, se dedican a distintos trabajos domésticos, ¿verdad? Y posteriormente a eso, ella queda un tiempo libre. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Porque igual su búsqueda de poder formarse un poco más de manera profesional, y es que ella es comenzar a crear un microemprendimiento. Ella menciona que sí hay oportunidades,
Por otro caso, que no está incluido acá, para ir finalizando, tengo una SN2 que ella es chilena y esposa de un coreano. Y ella comenta que como extranjero sí es difícil. Y aquí es complejo poder en un minuto tener algo ahí en Corea, pero para ella el proceso, porque le habla la mayoría de inglés, fue un poco más fácil por estar casada con un coreano. Y por otro lado, hay una CN3 que ella hace poco dejó de estudiar, sacó su magíster y se la ha dificultado mucho encontrar pega. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados finalmente? El nivel educativo de la mujer migrante restringe el acceso a mejores oportunidades laborales, sumando a una mala ejecución de los acuerdos internacionales. Y los procesos adaptativos dependen del contexto sociocultural del que viene y del contexto en el que se inserta, y sobre todo también las mismas capacidades y herramientas. Por ejemplo, SN3, ella se frustró mucho porque no ha conseguido trabajo en Corea, mientras que SN1 dice, hay que preguntarla, porque se puede encontrar. Entonces, ahí viene mucho también un cambio de perspectiva que las personas pueden encarar. La siguiente. Y dentro de nuestras reflexiones finales, la migración hacia Corea es distinta entre Latinoamérica y Asia, debido a que las personas que emigran a Corea desde América Latina son en teoría personas altamente calificadas, con distintos títulos profesionales, mientras que las personas que emigran desde Asia, especialmente del sudeste asiático, son personas no especialistas. Es lo que decir como que no pueden existir excepciones. ¿Ya? Pero estas fueron las reflexiones que nosotros comenzamos a llegar finalmente después de nuestra investigación. La siguiente. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Ahora sí, tomamos solidaria, ya la presenté, así que adelante. Hola, buenos días, muchas gracias a todos, especialmente a todo el equipo organizativo de CEDECAL. Para mí es la primera vez que estoy en este encuentro, entonces me siento muy entusiasmada y emocionada al mismo tiempo porque les comentaba a la doctora Pau y a Leslie Chaure que su texto fue uno de los primeros textos en español que yo me inspiré para mi tesis de licenciatura sobre el feminismo surcoreano. Entonces, muchas gracias, estoy como una día emocionada en un par de este tema. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Les traigo una ponencia que se titula Mirror, la apropiación feminista de espacios hospitales por juventudes surcoreanas, el caso de Megalia y Woman. Bueno, primero que nada, les quería comentar que justamente en las mesas que tuvimos ayer estábamos viendo el gran impacto del Hallyu. Y cómo este impacto, pues, si bien sí se plantea como una alternativa, también hay que ser un poco más profundos en el análisis de si bien sí son valores alternos, también producen e inauguran nuevas violencias que se insertan dentro de las dinámicas capitalistas. Entonces, Corea del Sur se ve o se proyecta entonces como una nación desarrollada, con gran crecimiento económico, altamente, con una tecnología muy desarrollada, que de alguna manera esa es la proyección que se da en los diagramas en toda esta obra de Hallyu. Y en esta obra de Hallyu, particularmente en los diagramas, se ve mucho esta concepción de la juventud. Las pruebas de amor en la mayoría son de personas jóvenes, ¿no? Los antagónicos generalmente son personas jóvenes, a pesar de que no es el grueso nacional de la República de Corea. Estamos hablando que el grueso es aproximadamente de 45 a los 54 años. Entonces, ¿qué es esta Corea que se nos está proyectando? Es una coreanidad inventada, es una nación que trata de atraer al turismo internacional, o más bien es una percepción de una juventud que también se proyecta a nivel internacional como educada, responsable, sin tener en cuenta pues, todos los desafíos que se tienen, ¿no? Ya lo veíamos en exposiciones pasadas, ¿no? Como los estereotipos, los mandatos de género,
la baja natalidad, la pobreza relativa y sobre todo esos conflictos generacionales. Yo quiero que alguien me diga qué entendemos por juventud entonces actualmente. Yo le digo que la juventud es muy importante y es el futuro, ¿no? En todos estos organismos como la ONU. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces con juventud? ¿Alguien por ahí? ¿Qué anime? ¿Qué es la juventud? Creo que lo podemos considerar desde dos perspectivas. El becario, el tema de dónde se pone el límite de cuándo ser joven y cuándo se deja de ser joven. Claro. Muchos diríamos que siempre es joven, y desde otra perspectiva, quizás desde las experiencias, Claro. estudiantiles o laborales, pues vida. Perfectísimo. Bueno, pues la juventud se ha definido, ¿no?, como el antónimo de la vejez, ¿no?, como lo nuevo, como lo innovador. Sin embargo, creo que es importante resaltar que la juventud es un espacio, ¿no? Es un grupo que, si bien se ha visto con varias desventajas y desafíos específicamente en las últimas décadas, también vemos que es un grupo que ha creado y reproducido nuevos significados. Estamos viendo que las nuevas generaciones, todos tenemos un entendimiento de las redes sociales como nunca antes. Entonces, a mí sí me gustaría rescatar en esta ponencia la importancia de la juventud, pero no solamente como un grueso poblacional, que en este caso no, sino más que nada como un grupo entonces que se pueda ver, que recrea y reproduce nuevos significados dentro de la sociedad y cómo expresa su contexto, sus circunstancias y los desafíos. Entonces vamos a ver el caso de Iberia y Woman, las dinámicas que se dieron de Mirroring y las finales, que por cierto el grupo Megale se crea en 2015, entonces estamos celebrando, conmemorando los 10 años de su creación. La siguiente, por favor. Bueno, pues tenemos entonces que a partir del 2015, la mayoría de la literatura llama como esta popularización del feminismo. Sin embargo, tenemos que entender, ¿no?, que desde la década de 1980 se empieza a institucionalizar en la mayoría de las universidades los estudios de mujeres, de género y posteriormente los estudios feministas. Entonces, a mí sí me gustaría mejor renombrarlo como un repunte del feminismo, ¿no? Porque entonces a partir de circunstancias internacionales y internas podemos tener entonces este nuevo repunte que se debe a 3 factores muy importantes. La primera, como vemos en la gráfica, pues hay un aumento de las denuncias, ¿verdad?, en los casos de violencia sexual. Y tenemos como claro ejemplo el caso Volvo o Volca y también el NTH. Y asimismo tenemos otros, como por ejemplo las víctimas, por ejemplo, masculinas de videos ilícitos, es muchísimo menor a la de las mujeres. Entonces, recordemos que la mayoría de las cámaras se encontraban dentro de las balas. Siguiente, por favor. Citando justamente su texto, pues durante los 2016, entonces, la reapropiación de los espacios físicos, los espacios táctiles, también se dio entonces en las redes sociales. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque hay una parte donde la juventud está describiendo esos nuevos síntomas que le aquejan. Estamos viendo, por ejemplo, la depresión, el estrés e incluso la consideración del suicidio. Estamos viendo entonces que estas 3, pues justamente les afecta más a las mujeres, ¿no? Esta es una gráfica de elaboración propia de Korean Women Development Institute de 2019, ¿no? Entonces, estos síntomas que aquejan, pues no solamente están aquejando a las mujeres, sino también, de alguna manera, a los hombres. Vaya, dentro del 2015 se dio entonces lo que consideramos el Quiet Feminism, ¿no?, que era justamente un concepto que acuña Won Kyung y Young-moon en los 24, que describe justamente este proceso de una mujer para practicar el feminismo, pero desde un principio. ¿Y por qué creen que esto sucede? ¿Por qué practicar? ¿Por qué no identificarse como feminista tan abiertamente? Sí, molesta, incomoda,
Entonces, a partir de ese feminismo se encontraron entonces nuevas formas para evidenciar esta violencia, estos síntomas que se encontraban dentro de la sociedad. Y aquí entonces vemos como la juventud, otra vez como este grupo que reproduce, que inaugura nuevos significados. Pues, desde mi perspectiva, tiene tres desafíos, ¿no? Por un lado, la maestra Cindy Cárdenas, en uno de sus textos que justamente describe cuáles son estos síntomas, menciona que los jóvenes actualmente describen su sociedad como son, ¿no? Refiriéndonos justamente a las obediencias y mandatos de género que se gestionaron a partir de Corio tardío y oficializados durante la República religioso. La situación de las renuncias, ¿no? Justamente era fallan una y otra vez, a pesar del gran esfuerzo que se pone. Y también la de los 80 cuones, ¿alguien ha escuchado esta? ¿No? Pues es justamente uno de los salarios, ¿de acuerdo? Mensuales, si no mal, son como 650, exactamente, son $650 mínimos mensuales. Entonces, digamos que es algo que los jóvenes tienen miedo a caer dentro de esa, ¿no? Es decir, hay un miedo colectivo por no encontrar un buen trabajo que además de que les dé un buen salario sea regular. También otro, pues es la competencia extrema en el mercado, pero también competencia en otros ámbitos, ¿no? Dentro de la educación, dentro de la familia y también cómo se rigen estos mandatos dentro de la sociedad y además, como ya se ha venido mencionando, desafortunadamente la consideración de cívica. Así. Bueno, a través de los sexual feminism se encontraron entonces, ¿verdad? Que 48.9% de las mujeres de 19 a 30 años se identificaban como feministas. Entonces, a partir del 2015 a 2018, más o menos, encontramos este repunte, ¿no? Donde ya no eran mujeres, sino vamos a empezar a través de espacios digitales y físicos a identificarnos como feministas como tal. Entonces, como una respuesta que ya se venía dando, pues surge el grupo ILBE, ¿verdad? Y el sexismo moderno. Es decir, donde yo a partir de una ideología que se sustenta en el patriarcado, digo entonces que todos los beneficios, los privilegios que las mujeres ahora tienen, específicamente las políticas pro género que las administraciones habían estado teniendo, es una discriminación a los hombres, ¿no? Hombres que estamos cansados de trabajar, hombres que estamos definitivamente tratando de ser buenos esposos, pero buenos proveedores, pero a la vez tenemos un trabajo que no nos permite tener citas, que no nos permite tener nombres. Entonces, justamente, a partir del 2010 se viene dando ese movimiento ILBE, que era justamente la mayoría hombres, jóvenes también. La siguiente. A partir de 2015 surge el grupo Megal, ¿no? Y ese es un grupo que pugnaba por la recuperación de espacios online a través de sus vivencias y experiencias dentro de ese mismo, ¿no? Y se da entonces este proceso, esta dinámica que se llama mirroring. El mirroring es una dinámica en donde las mujeres u otros grupos se burlan teniendo los mismos adjetivos calificativos, usualmente despectivos, para describir entonces el físico, el comportamiento y lo más importante, responder como una herramienta contestataria, ¿no? Aquí les tengo una tablita que tuve la oportunidad de trabajar con Kim Yoon-hee, que es una profesora de género en la Universidad de State y también en la Hankook University of Foreign Studies. Y justamente pues tenemos en la parte izquierda los términos que utilizaba IBE en primer lugar, ¿no? Chica de pasta de frijoles, es decir, una chica, ¿no?, universitaria que comería comidas económicas solo para poderse comprar un Starbucks, un café o algo lujoso. También las describían como Pinchino, que es la mujer de El Pinchi, o la mujer que solamente se fija
en los hombres por sus ingresos económicos. La respuesta de Medalla, entonces, como una estrategia contestataria, ¿no?, desde el feminismo. Entonces, bueno, pues si yo soy una chica que solamente es material, que solamente se fija en el ingreso económico, pues entonces tenemos un hombre oportunista que le gusta dividir las cuentas, ¿no?, que no paga las cuentas completas. Tenemos un hombre, entonces, que usa las mujeres por su apariencia, un hombre que tiene genitales pequeños. Un hombre que no cumple con los mandatos de género, que es ser padre, esposo, proveedor, protector. Es un padre insecto, es un padre ausente, es un hombre que no colabora con el aseo de género. ¿Qué es lo que estamos viendo en Instagram? Si bien estamos viendo una estrategia contestataria desde los movimientos feministas, es importante también verla como una consecuencia de la juventud y de los desafíos que tiene la juventud, ¿no? Estamos viendo hombres y mujeres que no sienten que están cumpliendo con los mandatos de género, con las jerarquías, con la herencia de las jerarquías neoconfucianas, ¿no? Ser una madre, ser una esposa, ser una hija, ser un esposo, padre. Y también estamos viendo, de acuerdo, la reapropiación de los espacios digitales, porque entonces la violencia ya no solamente se da en los espacios físicos, también se reproduce entonces en los espacios digitales a través de las redes sociales. Entonces, el quiet feminism ahora ha sido entonces un loud feminism, ¿no?, en donde se reapropian estos espacios donde estaban siendo agredidas y tienen una política contestataria que podemos estar de acuerdo, podemos o no decir si es bueno. Continuamos. Tenemos las reflexiones finales, entonces, donde la juventud coreana no está aislada en un contexto internacional donde la juventud pues también tiene varios desafíos, ¿no? Pensemos como jóvenes investigadores todos los desafíos que se tienen, ¿no? Desde la baja natalidad, la pobreza, desde ver casas y decir, ay, están bien caras, no me lo voy a poder pagar, ¿no? Esta polarización, ¿verdad?, pues provoca justamente dinámicas violentas, buscan culpar a un grupo social. Yo estoy culpando a los hombres, no es proveedor, y por ende no me quiero casar, no quiero ser madre. Cuando es una dinámica internacional y también es una dinámica patriarcal, ¿no? Es algo que nos afecta. Y por último, respecto al tiempo, es una organización lesbo-feminista. Yo sé que hay veces que la tachan, ¿verdad?, de radical, pero ¿qué es lo radical, no? Es lesbo-feminista y tiene que ver con lo que mencionaban en las discusiones pasadas, ¿no? Los 4 no. No casarse, no relaciones sexuales con hombres, no citas y no tener. Y bueno, pues estas organizaciones entonces cuestionan, ¿no?, estas jerarquías, estos mandatos de género, las decisiones más comunes dentro de la sociedad, no solo para resistir ante un sistema, ya lo hemos visto, las oprime, ¿no?, en muchos de los aspectos de la sociedad, sino también como una redirección hacia su rol y su mandato dentro de la sociedad. Gracias. Bueno, ya tendremos oportunidad de hacer preguntas al final. Ahora le damos paso a Gina Catherine León Cabrera. Vamos a seguir con este tema que tiene que ver con el género, ahora un poco en clave histórica, ¿no? Su presentación tiene que ver con las identidades transnacionales y pasados incómodos, la esclavitud sexual de mujeres en Corea como memoria del mundo. Gina, si querés podés ir presentando mientras yo te presento a vos, para que todo funcione y no perdamos tiempo en eso. Gina es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios Políticos y Sociales de la misma universidad, es socióloga, ha realizado investigaciones sobre memorias sociales, tiene docencia, divulgación en museos. En 2016 fue investigadora visitante en... ¿Qué pasó con Gina? Se me va terminando la presentación. Ahí está. Bueno, en el Museo Nacional de Historia Contemporánea de Corea, y ahora es investigadora postdoctoral del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
desarrolló una investigación sobre los conflictos en la patrimonialización del pasado de esclavitud sexual de mujeres en Corea. Adelante, Gina, te escuchamos. Te pido por favor que te adecues a los 15 minutos. ¿Sí? Perfecto. Claro que sí. Bueno, buenas tardes, días aquí en México. Un agradecimiento por hacerme parte de este evento tan importante y a la mesa. Bárbara, también muchas gracias por esta coordinación. Un saludo especial a mis compañeras de mesa, a todos y todas los que están asistiendo hoy a este encuentro. Efectivamente, lo que les quiero presentar el día de hoy, que he titulado Identidades transnacionales y pasados incómodos, la esclavitud sexual de mujeres en Corea como memoria transnacional, es el resultado de una investigación que está en este momento en curso, por lo que algunas ideas se están madurando y trabajando, pero que creo que nos viene ahí sí como anillo al dedo con las anteriores presentaciones, porque quizás nos va a permitir ver esa genealogía de los movimientos feministas y expresiones como tiene en el caso de la migración o en estas prácticas que nos presentaba nuestra compañera. Les propongo para abordar este tema 4 puntos. El primero, solamente hacer una nota de lo que fue la esclavitud sexual durante el régimen colonial japonés, que es un tema que un poco creo que el público que está aquí lo conoce, entonces solamente es como hacer una nota alrededor de esto y empezar a ver de manera mucho más histórica cómo se ha gestionado la memoria de este gran problema en Corea como antecedente para ver en un tercer momento cómo el programa Memoria del Mundo, MOU por sus siglas en inglés, quiero proponerlo como un nuevo escenario de contienda de memorias y finalizar con unas reflexiones muy preliminares hasta este momento establecidas. Como ustedes recordarán, en la última fase del régimen colonial japonés en Corea, lo que varios investigadores han denominado una parte de entrenamiento para la guerra, entre 100.000 y 200.000 mujeres jóvenes de nacionalidades de los diferentes países que estaban siendo anexados o territorios anexados a ese imperio japonés fueron obligadas a ser esclavas sexuales para el ejército japonés y recluidas a través de la Corporación de Servicios Voluntarios, una figura que no únicamente posibilitó jurídicamente movilizar mujeres, sino también hombres a que prestaran trabajos forzados en minas de carbón, hule, donde se estaba realizando en ese momento la industria guerrerista. Cada uno de estos punticos que nosotros vemos, pues son las estaciones de confort, que fueron casas acomodadas donde sucedían estas prácticas y permite ver como la magnitud. Además, vale la pena recordar que el 80% de las mujeres recluidas fueron coreanas y esto nos permite entender mucho la densidad de la organización social que se va a mover después. Pensemos ahora cómo se ha gestionado al interior de Corea esta memoria, un pasado doloroso, éticamente bastante cuestionable y que es un hito como en la violación de derechos humanos de las mujeres en el mundo. Para esto, aquí quisiera como recordar una noción desde los estudios de la memoria, que es política de memoria, que busca caracterizar un poco como guías institucionales o marcos de sentido muy amplios en los cuales instituciones, gobiernos, pero también inclusive los movimientos sociales proponen manejar el pasado, digamos, cómo se puede entender el pasado. Y en Corea podríamos decir que entre 1965 y 85 la política de memoria sobre la esclavitud sexual se podría resumir en esta frase, olvidar para gobernar. Básicamente, pues es un momento de gobiernos militaristas en donde el proceso de industrialización acelerada y luego todo el proceso que conocemos como el milagro coreano, pues estaba sentado en un nacionalismo que buscaba justamente visibilizar la seguridad nacional y el desarrollo. En ese sentido, lo que imperó fue una narrativa del pasado militarista, exaltando a las fuerzas militares, valores muy asociados como a estas nociones de una masculinidad más hegemónica, como la valentía, el honor, todo lo que asienta la militarización. Y esto pues culturalmente asentado en un sistema patriarcal. Aquí vale la pena decir que esta forma de concebir el pasado pues tenía una relación
muy específica con Japón porque era visto como un aliado económico y eso empezó a predominar en el discurso político. No únicamente era un tema discursivo, ya que en 1965, con la firma del Tratado de Normalización, quedó sellada la posibilidad de que las poblaciones tuvieran algún tipo de reclamo sobre el pasado japonés que había visto en Corea. Entonces, como se destaca aquí en esta cita, pues se dice en este tratado que estas cuestiones entre las dos partes quedan resueltas total y definitivamente, una especie de olvido por decreto. Tendrían que pasar 4 décadas para que se pudieran dar esas primeras voces de las mujeres en el espacio público. Y tiene que ver con procesos mucho más estructurales que pasan en Corea, como su propio ingreso a las Naciones Unidas, el fortalecimiento de un movimiento feminista que, por ejemplo, en esta década explica cómo casi el 80% de las ONG son creadas allí. Entonces, da cuenta como de estos procesos estructurales que permitieron estas primeras voces. Se crea la organización Consejo Coreano de Mujeres, una de las organizaciones madre estructurales. Eh, y bueno, luego hay unos cruces también con Argentina, ellas conocen la historia Mujeres de Plaza de Mayo, que son unas ideas fascinantes. Todo este movimiento pues estaba acompañado de una narrativa en el espacio público bastante diferente a la que veíamos en la etapa anterior. Aquí el testimonio es el que cobra la centralidad. Y por ejemplo, en este primer testimonio de una mujer de confort, entre comillas, este término, pues nos habla de una experiencia de guerra no desde las Fuerzas Armadas, la militarización, sino de la guerra en clave del cuerpo y de los sentimientos. Y esa vergüenza precisamente da cuenta de toda esa lucha de décadas para poder expresar lo que significaba ser una víctima de esclavitud sexual. Aquí, por supuesto, la narrativa está en clave de derechos humanos y es un triunfo del movimiento de mujeres en Corea muy amplia, que a mi juicio respalda los nuevos feminismos, ¿no? Está sentado como en toda esta historia de visibilización. Entre el año 98 y 2012 lo que se puede encontrar es una gran polarización en el manejo de la memoria de mujeres de Solás, debido a varios procesos también muy estructurales, ¿no? El incremento del movimiento de política derecha en Japón, que lo que hizo fue promover un negacionismo, diciendo que esto era prostitución legal, y también el uso político de esta memoria a nivel de los partidos políticos en Corea. Por supuesto, eso también afectó las relaciones entre los dos países, debido también a varios problemas económicos que ya se daba cuenta desde décadas atrás el modelo desarrollista de Corea. El movimiento transnacional, no obstante, siguió aplicando a esta fórmula de estar vinculada a las Naciones Unidas como una forma de buscar no únicamente justicia, sino también el reconocimiento de la memoria. Y es en este marco en el que el movimiento transnacional, cuyo centro es la organización más grande de Corea, busca proponer ante el programa Memoria del Mundo de la UNESCO toda su memoria como organización social para que sea declarada Memoria del Mundo. Rápidamente el programa fue creado en el año 92 y buscaba proteger el patrimonio documental que se estaba perdiendo por escenarios de guerra, especialmente las guerras de Yugoslavia. Y busca proteger distintos tipos de contenidos, tanto, por ejemplo, temas que tienen que ver con patrimonio de la caligrafía, filmografía, pero muchos relacionados con temas de guerra, con el papel de las mujeres, la ciencia, etcétera. De esta manera, el movimiento creó una organización multi o transnacional con otras organizaciones de mujeres de diferentes países y creó un dossier, que es la manera como se hacen las nominaciones. Y allí ubicó toda la memoria, en este caso documental, para que fuera nominada. Recolectó así una gran cantidad de documentos, entre los que constan testimonios escritos, videograbados, ilustrados, y fotografías icónicas, como por ejemplo la que vemos allí con el fondo negro, que es la primera vez que una mujer coreana declara ante las Naciones Unidas como víctima de esclavitud sexual, y muchos documentos que también son pruebas, en este caso jurídicas, sobre la sistematicidad que fue precisamente esta práctica, ¿no? Son también pruebas en ese sentido de búsqueda de justicia. No obstante, cuando uno ve el proceso de manera mucho más detallada, porque tiene muchísimos cambios, actualmente está pausado y fue realizado a partir del año 2015, o sea, ya casi van 10 años de
en el que no se resuelve. Es bien curioso ver el papel del gobierno japonés en respuesta a esta nominación. Hasta el momento, y haciendo un trabajo de revisión de prensa, documentación oficial, que todavía está, digamos, en curso, yo he podido identificar tempranamente las reacciones del gobierno japonés como una especie de contraestrategias de memoria que he podido identificar por el momento como en 3 tipos. Unas que llamaríamos contranominaciones, es decir, utilizando los mismos recursos de nominación de la UNESCO en este y en otros programas para contrarrestar esta narrativa. Esto es una disputa a escala discursiva. También quitando recursos financieros al programa o apoyando académicos negacionistas de la esclavitud sexual de reconocidas universidades en el mundo. Y todo esto, pues lo que permite es ir creando como algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Primero, pues instalar esta etapa de patrimonialización, es decir, cuando la memoria se lleva a ser reconocida por instituciones como la UNESCO como un nuevo campo de batalla por las memorias, cosa que me parece muy interesante porque hemos visto diferentes campos, ¿no? En el espacio público físico, en lo digital, pero también ahora la UNESCO quiero proponerlo como un nuevo espacio de disputa. Y entender y problematizar a esta institución como una institución voluble, ¿no? En donde su característica como el experto en capital técnico sobre el patrimonio, pues puede estar en riesgo entre las presiones diplomáticas. Y en ese sentido, ver cómo la cooperación internacional inclusive puede empezar a tomar una estrategia de censura contra las voces de las mujeres, a lo que habría que prestar mucha atención, por supuesto, viendo las propias acciones de las organizaciones que hacen ante este gran constreñimiento. Les agradezco muchísimo. Aquí está mi correo electrónico para que podamos seguir hablando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ponencias interesantísimas, motivadoras, que nos dejan abiertos seguro a muchas inquietudes. Tenemos poco tiempo, pero hay espacio para algunas preguntas. ¿Alguien quiere comenzar? Adelante. Alto, bien. Hablamos de una serie de que se construyen en las dos extranjeras, el hecho de la barrera del idioma, que no son incluidas, que no pueden conseguir trabajo. ¿Hay algún marco legal, si lo regularon, o alguna política especial del gobierno para atender esa vulnerabilidad en el caso de que esa mujer, por ejemplo, sufra violencia doméstica o violencia de género en su casa, que sea distinta a las políticas de violencia de género corrientes, digamos, nacionales, o están todos bajo la misma línea? Sí. Hay una ley que es como, no me recuerdo la traducción exacta, pero es como una ley marco sobre el trato hacia el extranjero. Y esa ley marca temas como de discriminación. Pero dentro de la investigación que hicimos y dentro de la investigación que yo he hecho, porque eso yo lo he indagado más en el proyecto que estoy haciendo, tiene mucho vacío legal que cuando llega al sistema judicial, las resoluciones que salen al final no benefician tanto a la mujer extranjera. Pero existe la ley, pero no te podría afirmar de que sirve al 100% o no. Ahora, por otro lado, quiero preguntar algo, porque yo tuve la oportunidad de todo julio realizando las entrevistas específicamente para mi tema de tesis y también abordando información para este trabajo de investigación. Y dentro de una de las entrevistas, yo tengo una entrevista a la embajada chilena en Corea. Y nosotros, una temática también era saber qué era lo que ellos hacían por temas de violencia. Se habla, como te comenta mi colega, se habla de las leyes, pero también hay un movimiento específico de lo que hace la embajada y cómo ayuda a la embajada a la persona extranjera. En ese caso, el cónsul sí se ha encargado de generar en un minuto una charla con la policía de Seúl. Y él juntó a todos los de las embajadas para que la policía les hiciera una capacitación. Capacitación que el 6 de septiembre se concreta con
los extranjeros residentes, en Corea del Sur tienen una policía para poder entregar información a quienes tenían que recurrir en caso de que existiera temas de violencia. En otro caso, la embajada sí tiene un protocolo, pero se tiene que acordar ciertos parámetros que ellos evalúan. Entonces, por un lado, nos encontramos con leyes, pero por el otro lado también tiene la importancia de la figura que va a ser la embajada del país en Corea. Porque finalmente con la persona extranjera, los compatriotas a acorde acá de embajada. Otra pregunta por allá. ¿Les paso el micrófono? I would just add a visual information about Meghalaya, or Meghalians, because we were so hard to criticize that they were forced to show the sites 2 years because their symbol. And it's very interesting to show you the symbol of Meghalaya for Meghalians. I was the sign. Sí. Una sopita, claro. Can you see? Sí, claro. And here we can see the relevance of this movement. But woman, which is a evidencia, it's like the idea is equals. Bueno, solamente también para destacar justo de ese símbolo, en 2017, las mujeres decían que se estaban desarrollando en las Dixters, haciendo referencia a la película de 1999, La Matrix, en donde todo estaba desarrollándose a partir del miembro masculino, las Dixters. Entonces, hace un poco de referencia con el logo. Una pregunta más por allá. ¿Bien puesto o te paso? Yo soy la que lo escucha. Porque Yo también. debe hacer lo que son roles tanto masculinos como femeninos. Y ahí es donde está que sea representando a las personas que se identifican como mujeres. Bueno, mira, en 2015 se crearon MEIGA, era justamente una de sus luchas, era reconocer a la comunidad LGBT. Y recibió muchas críticas por mujeres que digo, en la academia, en donde justamente pugnaban a que las luchas, ¿no?, de la comunidad LGBT eran diferentes a las de las mujeres feministas, como de la gran mayoría, ¿no? Y de hecho esa es la principal, la razón principal por la que Woman se crea, porque Woman justamente no estaba de acuerdo con reconocer a las mujeres transgénero y la comunidad LGBTI dentro del movimiento feminista. Entonces, lo que justamente no puede desligarse completamente, pero sí puede hacer una división más consistente en focalizarse justamente nada más en mujeres. Hay una quiere decir que todos los movimientos feministas actuales estén pugnando por esa distinción, ¿no? Recordemos que hay también, por ejemplo, en la mesa pasada mencionaban el movimiento 4B. A mí me gusta llamarlos radicales. Genuinamente creo que no, yo no podría discutir con ellas, sin razón en muchos aspectos desde mi perspectiva. Hay veces que los espacios están muy masculinizados, ¿no? Y creo que esos 4 no representan una respuesta directa y contestataria, ¿por qué no nos estamos relacionando con hombres en esos espacios? Entonces, eso, por ejemplo, es lesbo feminista. No acepta a mujeres transgénero porque
por su background, pero tampoco acepta, digamos, que heterosexuales masculinos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta para Gina. ¿Nos estás escuchando? Acá, tengo que hablar, no acá. Sí. Gina, bueno, una preguntita, más que una pregunta, una reflexión. Yo quería preguntarte cómo de repente estas acciones que tienen que ver muchas veces con grupos civiles de recordar a las mujeres esclavas sexuales de Japón con estas estatuas de la Niña de la Paz en otros lugares del mundo se insertan quizás en ese panorama que vos nos ofreciste. Muchas gracias, Bárbara. Efectivamente, lo que aquí sucede a nivel material es que el emplazamiento y uso de las estatuas revela punto por punto las disputas. Entonces, muchas de las estatuas han sido inclusive objeto de prácticas que pueden dar cuenta de esos rezagos todavía de una sociedad que maltrata a la mujer. Muchas estatuas han sido, por ejemplo, según algunos artículos, se les han puesto bolsas negras de basura en la cabeza, un acto de violencia simbólica que expresa profundas dificultades como la presencia del feminismo y también cuando uno analiza lo que sucede en las prácticas sociales alrededor de las estatuas, que eso es lo importante a nivel patrimonial, lo que la gente hace con los objetos, los distintos arengas o letreros, perdón, que hay ahí, siguen utilizando adjetivos que dan cuenta de esa forma de ver a la mujer. A las mujeres de confort se les llama, por ejemplo, abuelas mentirosas, ¿no? Como con toda la connotación de edad, de credibilidad, etcétera. Entonces, el emplazamiento hacia otros lugares, otros países, incluido Argentina, si no estoy mal, durante la última feria del libro, pues es un acto también de resistencia y de saber que la causa es transnacional. Por eso hablábamos de identidades transnacionales. Esta es una causa que supera la dimensión coreana, que por supuesto remite a ella todo el tiempo, pero ya se ha convertido en un ícono. El agravio y las formas en las que se ha construido esta memoria ya son un símbolo del movimiento de mujeres a nivel transnacional. Por ello es tan importante dar cuenta de los escenarios de donde se sigue disputando. Muchas gracias, Gina, interesantísimo. Y curiosamente a esas actitudes, a esas acciones, no solemos llamarlas radicales. Pero, bueno, nos deja abierto un debate amplísimo. Les agradezco un montón. A mí me gustó mucho la mesa. Espero que la hayan disfrutado y volvemos a la tarde, pero las despedimos a las chicas con un fuerte aplauso.